Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo para dar otra pequeña cuña informativa a mitad de cuarentena de lo que está ocurriendo en cuanto a la dinámica de esta enfermedad del coronavirus. Bien, lo primero que quiero comentar es que prosigue la caída de infectados, efecto de la cuarentena, y que dicha caída de infectados ha llegado a ahorrarnos, precisamente por la cuarentena, 20.000 infectados el último día. Esto supone, si contamos todos los días que llevamos de cuarentena, que gracias a dicha cuarentena ha habido 38.630 personas menos infectadas por el efecto de la cuarentena, como podéis ver en los gráficos que os muestro en pantalla. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% de las personas no manifiestan síntomas, eso supone en el último día de cuarentena 107.855 personas podrían estar infectadas en estos momentos, de las cuales solamente un 20%, como digo, han desarrollado síntomas y por tanto son registrados. En la medida en que los test vayan afinando, si finalmente se ponen en funcionamiento, esto va a ser un punto muy fuerte, indudablemente, para bajar el número de personas contagiadas y, por tanto, de defunciones. También es muy importante que sepamos que hasta ahora no hemos hablado de defunciones, nos hemos enfocado en los contactos. Ya hay bastantes datos sobre defunciones para observar la tendencia, si vemos en este gráfico, entre contagios y defunciones. Esto nos debería llevar a cierto optimismo, porque significa que a pesar de la enorme subida de contagios, que es cada vez menos exponencial, como veis ya se parece una línea recta en la última parte, como decía en otro vídeo, porque nos estamos acercando a ese punto de inflexión, pero muy lentamente, nos deberíamos acercar un poquito más rápido, es decir, debería haber gente que no se salte la cuarentena, que no empiece a hacer cosas incívicas, pues de esa manera vamos a acelerar el proceso y tendremos que estar menos en cuarentena. Si empezamos a ver casos, y creo que todos los estamos viendo a nuestro alrededor, de gente que no está siguiendo las normas. Esta misma mañana he visto a dos personas hablando demasiado juntas. Cuando vas a hacer la compra, pues ves la mínima compra que quieres hacer, porque no quieres salir prácticamente. Ves que, bueno, que hay ciertos puntos donde la gente parece que no está demasiado concienciada, ¿no? Todavía. E incluso el otro día en la farmacia, pues una persona que parecía que tenía muchas ganas de hablar, cuando estábamos todos callados comprando y deseando largarnos. En fin, cosas de estas que yo creo que en la medida en que ese sector mínimo de incívicos se ha neutralizado, pues, pero claro, no puede estar la policía en todas partes, entonces yo creo que es la propia ciudadanía la que debe echar en cara a veces el comportamiento incívico de los ciudadanos que no saben seguir las normas. Insisto, en la medida en que sigamos con esta cuarentena de manera estricta, vamos a ir cayendo esa tasa de contagios, que cada vez está cayendo, pero todavía demasiado lentamente, a mi entender. Un tema importantísimo, por tanto, son las defunciones. Si vemos la caída de defunciones diaria, todavía no está muy claro, porque hay, como veis ahí en ese gráfico, una dispersión de datos muy alta. Hay que esperar unos días más para tener claro lo que está pasando. Pero bueno, asumiendo que esos datos siguieran un modelo potencial, como veis ahí, con un ajuste relativamente bajo, el 34%, faltan datos para estar seguros de qué modelo podría ajustar, un modelo polinómico, potencial, en fin, algún tipo de modelo matemático, bueno, he puesto este. Vemos que en torno al día 50, es decir, aproximadamente 20 días después de la cuarentena, es decir, un poquito después de salir de la cuarentena, llegaríamos a un incremento diario de defunciones prácticamente de 1, es decir, no subirían las defunciones respecto al día anterior. ¿Esto qué significa? Que hay un retraso entre las defunciones, lógicamente, y los contagios. Hay un retraso entre contagios y síntomas, según me dicen los sanitarios, de unos 6-7 días, y lógicamente hay un retraso posterior con defunciones. Por tanto, el efecto de la cuarentena podría prolongarse en el tiempo para que veamos una caída en las defunciones realmente
notable. Es decir, vamos a ver posiblemente una caída en la tasa de defunciones pocos días después de la cuarentena, si es que la cuarentena no se prolonga. Hay un tema importantísimo que es el de la evolución entre los infectados que muestran síntomas, como veis ahí en ese gráfico, y los infectados después de la cuarentena. Es decir, ahí estamos viendo que es la caída de contagios que hemos visto antes, pero bueno, ahí lo vemos de otra manera y estamos observando que efectivamente la cuarentena está teniendo un efecto fuerte, bastante fuerte. Esto debería animar a la gente a proseguir con la cuarentena y a no perder la paciencia. Estamos a la mitad, ya nos quedan 7 días para que empecemos a ver efectos fuertes y posiblemente si la cuarentena se prolonga algunos días más, pues los efectos serían todavía más fuertes. Serán las autoridades sanitarias los que valoren esto. Hay un tema importantísimo que es el tema de la proporción entre defunciones y contagios, como veis ahí. Si vemos la proporción entre personas que fallecen y contagios, sorprendentemente a lo largo del tiempo es lineal, es decir, se mantiene esa proporción entre defunciones y contagios, si bien va al alza, es decir, cada vez hay más defunciones respecto a contagios. Si lo vemos así en bruto, podríamos asustarnos y pensar que la morbilidad del virus aumenta, es decir, el virus se vuelve más letal. Pero realmente no es así. Hemos visto que a medida que van produciéndose mutaciones, la mayor parte de virus van perdiendo fuerza. Esto es un fenómeno que hemos visto en muchos procesos de este tipo. Lo vimos con la gripe aviar, fue clarísimo. El virus de la gripe es el rey de los mutantes, por decirlo de alguna manera. Y vemos que el coronavirus, pues bueno, a medida que pasa el tiempo estamos viendo que la infectación está afectando a grupos al principio solo grupos de riesgo y después hemos visto algún caso con gente que no era tan de riesgo. Y claro, los medios de comunicación una vez más se focalizan en lo negativo y entonces nos están poniendo un poco el susto, ¿verdad? De decir, ostras, esto se está volviendo cada vez peor. Realmente no es así, porque esa tasa la podemos ver tanto como aumento del numerador, que es de funciones, como disminución del denominador, que son contagios. Es decir, como cada vez hay menos contagios por efecto de la cuarentena, lo lógico es que la proporción de defunciones respecto a contagios aumente. Es decir, que este indicador no es para asustarse, sino todo lo contrario. Es un indicador que nos indica que realmente la proporción de personas que fallecen respecto a contagios parece subir, pero ojo, que es que sube porque también está disminuyendo el número de contagios. Por eso, cuidado con estas previsiones que nos dicen que cada vez va a haber más muertos, porque no es así. Y la prueba de ello es el último gráfico que os voy a mostrar hoy, que es la tasa de recuperados. Fijaros que en este caso no he usado un modelo exponencial, se ajusta más a un modelo polinómico, pero se ajusta muy bien a un modelo polinómico con un 95,8% de ajuste. De coeficiente de determinación sería 0. Porque se miden tanto por 1, 958. Sería un modelo polinómico de grado 3 y aunque lo he extrapolado hacia adelante, podemos observar que en torno a la salida de la cuarentena, que sería el día 45, pues tendríamos prácticamente una tasa de recuperación de 3.500 personas. Eso es para felicitar a los servicios sanitarios y a toda la gente que se la está jugando en primera línea en esta guerra contra el coronavirus. Entonces, bueno, pues que animarles un poco a que sigan su labor y por supuesto rogar que tengan los medios a su alcance idóneos para poder combatir el virus, porque lo están haciendo realmente bien. Está cayendo mucho el efecto de la cuarentena, la tasa de contagios, está subiendo de manera muy fuerte las personas recuperadas que son dadas de alta después de haber estado padeciendo una enfermedad. Y por supuesto los infectados están cayendo y cada vez el virus pues va viendo una caída lenta, ¿verdad? Que estamos acercándonos a ese punto de inflexión si es que no la fastidiamos, es decir, si la gente sigue respetando la cuarentena y no empieza a salir en masa de sus domicilios, como hemos visto en los medios de comunicación, huyendo como conejos, porque no es para tener miedo, es simplemente para quedarse en casa, porque la tasa de morbilidad de este virus no es tan alta. Sí que es enormemente contagioso, pero hay virus muchísimo más letales
que el coronavirus, y los medios de comunicación, una vez más, insisto, deberían intentar ser más pedagógicos y no meter miedo a la gente, porque el efecto colateral de eso es que la gente no respete la cuarentena. La gente tiene que entender que la cuarentena está haciendo un efecto muy positivo, que están cayendo las infectaciones y que la gente, los sanitarios que están en los hospitales cuidando de todos nosotros, están haciendo un trabajo realmente impresionante y están subiendo el porcentaje de recuperados de una manera, como veis en el gráfico, realmente notable. Y una palabra más para terminar, que sería que se calcula aproximadamente que hay en estos momentos unos 107.855 personas contagiadas que no han manifestado síntomas, y esto nos debería llevar también, si respetamos la cuarentena, a entender que cualquiera de nosotros puede en estos momentos tener el virus y no manifestar síntomas, y por tanto tenemos que tener extremo cuidado en no contagiar a nadie. Y si respetamos esta cuarentena y somos cívicos, vamos a conseguir vencer al virus sin lugar a dudas. Y otra cosa importantísima que tenemos que mencionar: ¿por qué lo han vencido los chinos y lo han vencido los coreanos? Hombre, porque son gente muy disciplinada. Chapó para estos países que tienen ese sentido cívico que viene de la época confuciana, ¿verdad? De esa cultura que tienen ellos de lo colectivo, y sería muy importante que los españoles, que somos siempre un grupo que vamos cada uno por nuestro aire, empecemos a entender que esto es un problema de todos y respetemos, insisto, la cuarentena. Así que los que seguimos en cuarentena, que somos todos, ¿verdad? Pues mucho ánimo, que lo estamos haciendo muy bien. Venga, un saludo y a por el virus.